allí en Chiclayo y pensaba cuáles son esas banderas que levantó, esas causas que abrazó, esas manos que tendió. ¿Qué nos podés sumar sobre esto? Son muchas las circunstancias. Bueno, Chiclayo es una zona, al ser azotada por la pobreza, es una zona que está afligida por todo lo que hemos vivido la humanidad en los últimos años. En la pandemia faltaban tanques de oxígeno. Bueno, él movilizó todo lo que estaba a su alcance como para hacer que la gente accediera, ¿no?, al oxígeno y a un hospital en plena pandemia, claro, en las zonas más pobres estamos hablando. En la época del terrorismo de los 90, sí, si bien, bueno, Sendero Luminoso era un flagelo increíble en el Perú, el terrorismo de Estado pues abusó de las zonas rurales, tratando de exterminar a los terroristas, dejando familias realmente desprotegidas, claro, y él levantó las banderas de proteger a esas familias que no tenían abogados, no tenían policía, no tenían un poder político que los defienda, y él vio de cerca esa guerra. Por eso hay declaraciones de él públicas en donde se lo ve bastante ofuscado por cuando liberan al presidente Alberto Fujimori. Claro, ¿no? eso te iba a preguntar. Lo compartimos, sí, dijo eso que te iba su a pedido de preguntar. disculpas fue muy vago, claro, muy ambiguo, no fue concreto. Y digo, para analizarlo, pero esperarnos un poquitito, porque fue muy enfático, muy directo. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a un Francisco. Muy Francisco en ese sentido. Sí, pero se cuidaba más. Sí. Acá fue de derecho, lo nombró a Fujimori, mencionó que Fujimori debía pagar por lo... con nombre y apellido. Francisco refería, pero más elíptico. Ahora vamos a volver a eso, pero dijimos en un momento, Gustavo, que teníamos que hacer ese puente Chiclayo-Chicago. Sí, lo vamos a hacer con un querido amigo que fue hombre de esta casa durante muchos años, que es Hernán Frato, que hace tiempo triunfa allí en la televisión de Chicago. Hernán, querido, Facundo Pastor, Marina Calabró, aquí en A24, que un poco es tu casa. ¿Cómo andás? Hola chicos, qué placer escucharlos. La verdad, sí, es mi casa y nada, contento de poder estar acá. Y feliz, ¿no? Loco, me siguen los papas, primero de Argentina. Claro. Donde está Frato están los papas. Está Frato, claro, olvídate. Está muy bien. Recién teníamos un poco el termómetro de cómo se vivió en Perú en general, en Chiclayo y la zona de influencia en particular. ¿Cómo se vivió en Chicago la consagración de León XIV, de este hijo pródigo? No tanto, no sé. No, bueno, la verdad que fue tremendo. Y les propongo ir directamente a lo importante. A ver. Porque ya hablaron de la teología, ya hablaron de dónde viene, pero la gran pregunta para todos es, ¿de qué cuadro? Ay, sí, toda León la especulación 14. que hay en redes sociales sobre eso. ¿Qué pasa acá en Chicago? En Chicago, obviamente, el fútbol, el soccer no es muy grande. Vos te puede gustar el béisbol, son los Chicago Bulls. Te puede gustar el fútbol americano, son los Chicago Bears. Pero si te gusta el béisbol, que es lo más grande, ahí sí hay un Boca River. Y ayer salió que era de los Chicago Cubs. Entonces estaban todo el mundo con la gorra de los Chicago Cubs. Yo soy de los Chicago Cubs. Les cuento por qué. Porque es rojo y azul, que es de San Lorenzo, la Virgen María Auxiliadora. Nos hicimos los Chicago Cubs. Pero ayer salió el hermano del Papa León XIV decir, yo no sé de dónde sacaron esto. Y la verdad que el Papa León XIV es de los White Sox. Se armó un tremendo revoleo. Esto es en el Wrigley Field, que es el estadio de los Chicago Cubs. Y ahí se ve claramente que dice, Hey Chicago, por una canción típica que es, Hey Chicago, what you say, the Cubs are gonna win today. Es una canción típica de cancha. ¿Y qué hicieron los White Sox? Directamente le contestaron y le pusieron, Hey Chicago. Se picó. Se armó, se picó. Se picó y ya le armaron la camiseta. Muy bien. Los White Sox le armaron la camiseta. Dice ahí claramente Pope Leo XIV de los White Sox. Nada, en realidad era un poco parte del juego, ¿no? De este Boca River aquí en Chicago, pero con los White Sox y demás. Obviamente que lo que decían, y estaba escuchando a los colegas, esta cuestión. Y ayer me tocó hacer un fundraiser, una gala para juntar dinero de un colegio jesuita, Cristo Rey, que estuvo buenísimo, pero tuve la oportunidad de hablar con gente de la congregación de los jesuitas, donde era Francisco, y también había agustinos, y la verdad lo que me decían, la importancia de este papa inclusivo, ¿no? Porque me decían muchos esta capacidad que él tiene de hablar 5 idiomas. Al principio se decía nunca podía haber un papa norteamericano. Dicen que habla 7, algunas versiones, ayer lo decía Fernando González. Inglés, italiano, español, latín, portugués, francés y alemán. Bueno,
Importante. Wow. Bueno, todos esos idiomas habría sido esta cuestión de fusión porque es norteamericano, pero también es latino, es peruano. Entonces, esta situación de este papa gringo cocinado al ceviche, por ponerlo de alguna manera, esta fusión tan linda hace que pudo haber llegado. ¿Qué sucede acá en Chicago? Todo está revolucionado. Ayer estuvimos en una conferencia de prensa enorme, recuerdo, bueno, ustedes ya lo saben, fue prior de los agustinos aquí en Chicago, se recibió en un seminario aquí en Chicago y tiene muchos lazos muy cercanos y por eso me llamaba la atención, es un chiste lo de los Cubs, porque los Cubs son del norte y los White Sox son del sur, y entonces él siendo del sur me llamaba un poco la atención de que estaría, más allá del chiste, tiene relaciones muy fuertes con el barrio de Brownsville. El barrio de Brownsville, al sur de Chicago, un barrio complejo, donde otro personaje muy fuerte de Chicago tuvo una liazón muy grande que fue Barack Obama. Barack Obama obviamente no nació en el sur de Chicago, nació en Honolulu, pero cuando estuvo trabajando aquí en Chicago fuertemente como representante de este distrito electoral, su gran trabajo tuvo que ver ahí. ¿Por qué menciono esto? Porque son las comunidades más complejas, ¿no? Claro. Cuando uno Claro, piensa en Chicago, un piensa... poco la línea que se traza entre Perú y A ver, Chicago. esperanos, Hernán. Estamos con Gustavo Guaire, colega peruano, con Hernán Frato, Con un Gustavo querido Marangoni, amigo. con Luis Rosales. Claro, una gran cobertura. Nos falta ir un poquitito a ver cómo está el Vaticano, cómo amaneció hoy, las primeras horas, estos primeros recorridos que podemos hacer por allí. Y ya volvemos, por supuesto, con todos. Cristian Martín. Cris, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Facu, Marina? Un abrazo grande acá, una muy linda tarde, con mucho cansancio, realmente la gente que viene y quiere estar, y quiere participar, y quiere sentirse cerca de lo que fue realmente un día lleno de emociones, muchos europeos tal vez todavía choqueados, ¿no? Porque muchos esperaban y tenían la esperanza de que el nuevo Papa sea italiano. La sorpresa, lo anticipamos en A24, me parece ya el 22 de abril, que la opción de Prevost era real, era un tapado, después de que Donald Trump se pronuncie, ¿se acuerdan? Por el cardenal Dolan, sacaba un poco la atención de lo que es hoy León XIV, pero también posteaba hace unos días y daba el indicio de que podía ser norteamericano, termina siendo, ya es papa, confirmado entonces las actividades de los próximos días, un papa moderado, un papa que realmente, porque cuando, claro, ya ahora con el diario el lunes es fácil, podemos ir atando cabos e ir relacionando momentos y lugares que la Iglesia ha vivido últimamente. Estamos hablando de los casos de pedofilia, por ejemplo, en lo que es el mismo Perú, donde Prevost vivió en primera persona el drama y las acusaciones que han recibido miembros de la Iglesia, lo mismo que en México, en lo que era las autoridades eclesiásticas en Cancún y las acusaciones directas del Papa Francisco hacia lo que era el narcotráfico, un Papa norteamericano que atrae un interés enorme y va a traerlo, pese a que es peruano, norteamericano, pero en su patria de nacimiento, en los Estados Unidos, con familias poderosas irlandesas, los Kennedy, los Reagan, los Biden, un Papa que seguramente va a manejarse como un pastor. El nombre dice mucho. Claro. León XIV y no Francisco II, como habíamos dicho Facundo, ¿se acuerdan? El nombre favorito entre muchos de los seguidores de Francisco. Parece que el legado era bastante más pesado y por eso inclinarse por León XIV. León XIII fue un papa a principios del siglo XX, un papa pastor de doctrina social, pero que al mismo tiempo anticipaba lo que terminó dándose, que fue el comunismo, la revolución bolchevique, que decía que la religión es el opio de los pueblos. Por eso siempre una visión para los creadores del comunismo, para Rusia con la Unión Soviética, en un momento muy, muy particular, un papa que tendría que atraer también aportes aquí hacia el Vaticano, que también participó, gracias al Papa Francisco, en este caso de fraude inmobiliario en el Reino Unido, donde ahí rodaron cabezas, se perdieron $200 millones. Así que bueno, ahí Prevost toca en una todos clave, estos la clave sectores económica, Cris. y parece como un hombre ideal, ¿no?, para meter todo y tratar de empujar para adelante. Cris, antes de